Lo que esta semana pudieron obtener de Mameri y Migliaccio los fiscales de lavado, Germán Juárez y José Domingo Pérez, también sirve para conocer el mecanismo clandestino, sofisticado, encriptado que usaba la empresa Odebrecht para complacer a sus potenciales políticos aliados y darles el incentivo necesario y requerido. Sí, encontré. Luis Mameri lo ha dicho varias veces a la justicia brasileña. Y lo sabe, pues fue el vicepresidente para América Latina y Angola de la compañía. Reportaba directamente a Marcelo Odebrecht y era jefe de los directores superintendentes de Odebrecht en cada país. El director superintendente en el Perú era, como se sabe, Jorge Barata. En la jerarquía de la empresa estaban arriba Marcelo Odebrecht, debajo de él Luis Mameri y en su nivel un gerente llamado Isaías Subirasi Chávez Santos. Si bien Mameri veía los negocios lícitos de la empresa, también aprobaba los pedidos de soborno o de apoyo a las campañas en América Latina. Subirasi, a su turno, evaluaba si el monto a pagar estaba relacionado a alguna obra que les pudiera generar ganancias futuras. Ambos daban el visto bueno a los pagos. Cuando esto ocurría, el tesorero de operaciones estructuradas, Fernando Migliaccio, quien operaba las cuentas secretas desde Suiza, simplemente ejecutaba la orden y proporcionaba los fondos. En el país de turno, en este caso, Perú, el director o superintendente Jorge Barata se encargaba de las entregas directamente. Todo ocurría con el conocimiento y la aprobación de Marcelo Odebrecht. Mameri fue el primero en declarar el día miércoles. A los dos fiscales, Pérez y Juárez, les explicó con claridad que Odebrecht colaboró con la campaña de Humala y de Fujimori con fondos provenientes de la Caja 2 o de operaciones estructuradas. En eso, esa confesión coincidía con lo que habían revelado pocos meses atrás Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Los aspectos medulares de la declaración de Luis Mameri son los siguientes. Marcelo Odebrecht lo llama y pide hacer un aporte de $3 millones para la campaña de Ollanta Humala por un pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil. Luego llama a Jorge Barata para darle cuenta de la orden de Marcelo Odebrecht. Barata protesta por la cifra, le parece excesiva. Le preocupa la reacción de los otros candidatos. Además, los empresarios peruanos se resistían al candidato Humala. Como se recuerda, la CONFIEP tuvo en esa campaña una marcada preferencia por la candidata Fujimori. Continúa diciendo Mameri, que informa a Marcelo Odebrecht de la oposición de Barata y ambos lo llaman por teléfono. Odebrecht le dice al superintendente en el Perú que el aporte tenía que hacerse. En dicho diálogo surge la necesidad de los $500.000 para la candidata Keiko Fujimori. Aunque Mameri no recuerda hoy si ese monto fue una cifra adicional o una primera entrega. Lo cierto es que anteriormente Marcelo Odebrecht ha declarado a la Fiscalía que fue una entrega adicional. Y Barata ha señalado que el aporte ascendió a $1 millón. Continúa Mameri diciendo que una vez de acuerdo con las entregas de dinero, Barata le envía el correo electrónico encriptado con el requerimiento de rigor. Mameri autoriza la operación. En la misma conversación tripartita se habla de la necesidad de entregarle $500.000 a Keiko Fujimori. Antes de ese diálogo, Mameri ya había recibido de Barata los correos encriptados denominados Campaña Nacional 1 y Campaña Nacional 2, al parecer relacionados a la campaña de Keiko Fujimori. Hasta allí llega el rol de Mameri en este esquema. No le competía conseguir el dinero, pues para eso estaba Migliaccio. Tampoco le correspondía tomar contacto con el receptor, ya que para eso estaba el superintendente del país, o sea, Jorge Barata. El abogado de Humala, Julio César Espinosa, dijo en RPP: Mameri no ha aportado ningún dato más allá de lo que ya se conocía. Ha dicho que junto a Marcelo Odebrecht, él autorizó este supuesto aporte para la campaña del 2011. Pero lo más importante es que el objetivo de la Fiscalía era saber, por uno de los más importantes directivos de la empresa, si el aporte se entregó, algo que el señor Mameri ha dicho desconocer. Mameri fue bastante reiterativo en afirmar que no conoce el aporte a Humala y si eso finalmente se produjo. Y eso, desde nuestra posición, debilita la tesis de la Fiscalía. Los nuevos datos vinieron el jueves con Fernando Migliaccio, el ex tesorero del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, hoy con arresto domiciliario en Sao Paulo. En síntesis, lo dicho por Migliaccio se centra en lo siguiente. Su función como tesorero de la Caja 2
no fue decidir a quién pagar, sino ejecutar las órdenes impartidas por líderes empresariales como Luis Mameri o también como Marcelo Odebrecht. No conocía al beneficiario final de los fondos, solo manejaba seudónimos o codinomes, así como la cuenta o la offshore en donde se depositaría el dinero. Por su función específica tampoco tenía por qué conocer a Humala, a Keiko Fujimori o a cualquiera de los políticos que recibió dinero de Odebrecht para sus campañas. Si ya había una orden de Marcelo Odebrecht, él solo la acataba y operaba desde Suiza. Desde ese país controlaba los pagos y los códigos, o sea, los sistemas informáticos MyWebDay y Drowsys, que contienen tanto correos electrónicos encriptados como la contabilidad paralela de la empresa. La contabilidad, según ha podido conocer este programa de fuentes vinculadas a la investigación, contiene cuadros con el contenido que aquí reproducimos. Responsable, es decir, el que autoriza el pago, que podía ser, por ejemplo, alguien con las iniciales OM, de Odebrecht Marcelo. Data, es decir, la fecha del pago. Lang, el código de lanzamiento. Conta, referido al número de cuenta y banco donde se depositaría el dinero. La obra, el proyecto por el que se paga la coima. Y el codinome, es decir, el nombre en clave o apelativo de quien recibía el dinero. Acceder a ese material, hoy bajo custodia de la justicia brasileña, sería uno de los puntos culminantes del caso Lavallato en el Perú. Pero eso ya no es tarea de los fiscales de lavado de activos, sino tarea del equipo especial anticorrupción que dirige Hamilton Castro. Para entonces, si eso ocurre, Fernando Migliaccio volverá a ser clave para el Perú. Él no solo maneja información y documentos de qué políticos recibieron aportes en el Perú, sino, sobre todo, qué políticos fueron coimeados por la constructora.